La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo, luego, se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas, y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección.
Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús el Mesías es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como Rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses.
Padre, solamente te pedimos en esta hora que seas tú trayendo sabiduría y entendimiento a nuestros corazones. Que podamos aprender un poco más de ti, un poco más acerca de tu palabra, y que este conocimiento produzca fruto y mucho fruto en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 1, Filipenses capítulo 1, versos del 1 al 11. Vamos a mirar la introducción. ¿Qué dice? Esta es una carta personal a los filipenses. No pretendía ser una circular como la carta a los efesios. Pablo quería agradecer a los creyentes por haberlo ayudado cuando tuvo necesidad. También deseaba decirles por qué disfrutaba de gozo completo a pesar de su prisión y de su consiguiente juicio. En esta carta, Pablo aconseja a los filipenses acerca de la humildad y la unidad y les advierte en cuanto a los problemas potenciales. En su primer viaje misionero, Pablo visitó pueblos cercanos a su centro de operaciones en Antioquía de Siria. En su segundo y tercer viajes, se extendió aún mucho más. Debido a las grandes distancias entre las congregaciones que fundó, no podía supervisarlas personalmente. Por eso tuvo que escribirles cartas para enseñar y animar a los creyentes. Por fortuna, Pablo tenía un equipo de voluntarios, que incluía a Timoteo, Marcos y Epafras, que entregaban estas cartas en persona y por lo general permanecían con las congregaciones por un tiempo para enseñarlas y animarlas. Muy bien, vamos a ver ahora la salutación y oración. ¿Qué dice? Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, la colonia romana de Filipos estaba ubicada al norte de Grecia, llamada Macedonia en los días de Pablo. Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande, tomó la antigua ciudad de Tracia alrededor del 357 a.C., la engrandeció, fortaleció y le dio su nombre. Este centro comercial próspero se hallaba en el cruce entre Europa y Asia. Por el año 50 después de Cristo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas cruzaron el mar Egeo desde Asia Menor y desembarcaron en Filipos. La iglesia en Filipos estaba formada mayormente de gentiles, no judíos. Como no estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, Pablo no se refirió específicamente a dicha parte de las Escrituras en esta carta. Muy bien, ahora que sabemos, hemos visto el mapa y tenemos los antecedentes acerca de Filipos, vamos a ver nuestro verso 1. Filipenses 1, 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay algunas cosas que nosotros miramos que se repiten carta con carta, y esto es con relación a la salutación. Siempre se presentan como siervos de Jesucristo llamados al servicio del Señor. La carta está dirigida a, en este caso, a los de Filipos, ¿sí? Y habla siempre de la gracia, la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Casi nunca se menciona al Espíritu Santo más que en el contenido de las cartas, pero no en las salutaciones. Ahora, como ya es costumbre en Pablo, saluda a todos los creyentes a quienes ha sido dirigida esta carta. En este caso, como ya lo vimos en la introducción, solamente estaba dirigido a los creyentes de Filipos.
Y aquí habla de obispos y diáconos, con los obispos y diáconos que estaban con ellos. Términos con los que muchos de nosotros no estamos familiarizados en el cristianismo y que definitivamente relacionamos de inmediato con el catolicismo. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, cuando revisamos las cartas de Pablo nos damos cuenta que al escribir a Timoteo y a Tito les da los requisitos que aquellos que aspiran a ser obispos de la iglesia deben cumplir, deben tener. Esto lo tenemos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Pero en general, la palabra obispo en griego, anciano en hebreo, es usada para referirse a aquellos que tienen un cargo de liderazgo dentro de la iglesia sin mencionar un cargo específico. ¿Ok? Mientras que la palabra diácono es usada para señalar a aquellos que prestan algún servicio dentro de la iglesia sin ostentar un liderazgo. Por ejemplo, así es como obispos y ancianos podrían señalar a pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, ¿no? Y con diáconos señala a maestros de escuela dominical, ujieres, ministros de alabanza, a los que presiden, en fin. A eso se refiere, ¿ok? Esta es su salutación. Y dice en tercer lugar, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se encontraba lleno de agradecimiento por los filipenses, al grado de que siempre que se acordaba de ellos, lo hacía con gozo. Y eso hace que me pregunte y que te pregunte, cuando los hermanos se acuerdan de ti, ¿lo hacen con gozo o no? Porque eso habla no solo de nuestra aportación a la obra, sino de la manera en que nos relacionamos con los demás. Habla de si nuestra relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo es fácil, es sencilla, es simple, o hacemos que sea difícil y complicada. Piénselo. Y después les dice que ora por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Y Pablo solo se está refiriendo con esta frase a la manera en que ellos contribuyeron a que el Evangelio fuera anunciado. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en primer lugar, siendo ellos los que predicaban, los que proclamaban el mensaje de salvación directamente. Y en segundo lugar, contribuyendo a través de sus ofrendas para que Pablo lo hiciera. Lo que en definitiva debe llevarnos a preguntarnos, ¿cómo es que nosotros estamos contribuyendo a que el Evangelio sea anunciado? Quizás simplemente estamos anunciando las buenas nuevas de salvación por donde quiera que vamos, creándonos oportunidades para hacerlo. Pero quizás otros lo están haciendo a través de sus ofrendas que están ayudando a que un ministerio lo haga. Ambas opciones son válidas y agradecidas por el apóstol. Vamos a ver el siguiente comentario. Cuando Pablo habló de comunión en el Evangelio de los filipenses, estaba señalando su invalorable contribución a difundir el mensaje de Dios. Contribuyeron en forma práctica cuando Pablo estuvo en Filipos y a través de un sostén económico cuando estuvo en prisión. Cuando ayudamos a nuestros ministros, misioneros y evangelistas a través de la oración, la hospitalidad y las donaciones, pasamos a ser parte de la comunión en el Evangelio. Muy bien. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en nosotros? Eso, según la Escritura, comenzó haciéndolo el Espíritu Santo cuando nos convenció de pecado, justicia y juicio cuando oímos el mensaje del Evangelio. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, la obra de Dios en nuestras vidas comienza con el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas para que cuando escuchemos el Evangelio seamos convencidos de que somos pecadores, de que nos encontramos por la justicia de Dios bajo el juicio de Dios, que terminará en condenación y muerte. ¿Ok?
Ahora, lo continúa al darnos la fe suficiente para creer en la obra de Jesucristo en la cruz, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, Dios nos dio esa fe, esa capacidad de creer en la obra de Jesucristo, una vez que hemos sido convencidos de pecado y que nos encontramos bajo el juicio de Dios. ¿Quién podrá salvarnos? Jesucristo, por medio de la fe. ¿Sí? Y terminará cuando alcancemos la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Hasta que todos lleguemos a qué? A un varón perfecto. Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo llegaremos a esta estatura? ¿Cuándo seremos ese varón perfecto? ¿Cuándo será eso? Este pasaje nos dice que sucederá, que la obra del Espíritu habrá acabado cuando nos encontremos en su presencia. Hasta el día de Jesucristo. Cuando el día de Jesucristo suceda. Vamos a ver el siguiente comentario. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando le veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristiano que comienza al aceptar a Cristo y seguirá hasta que Cristo vuelva. Muy bien, pero no me va a dejar mentir, pero a pesar de saber esto, no me podrás negar que a veces pareciera que como que no hay mucho avance en la obra. Como que nos sentimos igual y hasta estancados, espiritualmente hablando. Quizás eso se deba a que los cambios más significativos y radicales los sufrimos al principio de nuestro andar con Dios. ¿De qué hablas? Bueno, de cuando dejamos, por ejemplo, los vicios, el alcohol, el tabaco, las drogas, cuando dejamos los ídolos y nuestra manera de actuar cambió como del cielo a la tierra. Quizás ahora los cambios no son tan notorios, pero lo que es un hecho es que el Espíritu Santo sigue trabajando en cada uno de nosotros, formando a Cristo. Y esta escritura nos dice que no va a dejar de trabajar hasta que termine lo que comenzó. Pues el que comenzó la obra en vosotros la terminará, la culminará, llegará a su fin. Así que no nos desesperemos porque no miramos cambios tan significativos ahora que ya tenemos nuestros añitos en Cristo. Eso es algo que definitivamente el Espíritu Santo seguirá haciendo, pues está formando a Cristo en nosotros. Muy bien, verso 7. Como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Los creyentes de Filipos se encontraban en el corazón de Pablo, así nos lo dice la carta, y por consiguiente también estaban en sus prisiones, donde debemos recordar que fue prisionero en esa ciudad al compartir el Evangelio en su primer viaje, que fue cuando él y Silas cantaban y un fuerte temblor sacudió la cárcel y soltó sus cadenas, y antes de que el carcelero se matara, Pablo le compartió del Evangelio y fue salvo él y toda su casa. Ahora, en su defensa y confirmación del Evangelio, al presentarse y comparecer ante las autoridades y ser hecho libre, experiencias que la iglesia de compartió con el apóstol. Y Pablo les asegura que los ama, y que los ama no con el amor que nace de la carne y que ama a los que le aman y odia a los que le odian, sino Pablo les asegura que les ama con el mismo amor de Jesucristo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Un amor total y completamente incondicional que no busca lo suyo, sino a las personas.
Un amor que no es egoísta y posesivo y que no depende de lo que la otra persona haga. Lo que me lleva a preguntarte, ¿con qué clase de amor amas a los demás? ¿Con el de Cristo o con el tuyo? Bueno, en lo que lo piensas vamos a ver el siguiente comentario. ¿Ha deseado alguna vez ver a un amigo con quien pudiera hablar sobre diferentes experiencias? Pablo tuvo ese anhelo. Quería ver a los cristianos de Filipos. Su amor y afecto por ellos se basaba no simplemente en experiencias pasadas, sino en la unidad que viene cuando los creyentes son atraídos por el amor de Cristo. Todos los cristianos son parte de la familia de Dios y poseen por igual el poder transformador de su amor. ¿Siente usted un amor profundo por otros cristianos, amigos y extraños de igual manera? Deje que el amor de Cristo lo motive a amar a otros cristianos y que sienta libertad para expresar ese amor en acciones hacia ellos. Muy bien. Y vamos a ver finalmente versos del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La verdad es que la Biblia, el lenguaje sencillo, nos permite mirar con mayor claridad este pasaje. Vamos a leerlo en esa traducción. Filipenses 1, versos del 9 al 11. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada, porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Es decir, la oración de Pablo no era para que los de Filipos supieran elegir lo bueno por encima de lo malo, no, sino para que pudieran elegir lo mejor por encima de lo bueno. Y ese debería ser también el objetivo de cada una de nuestras vidas. No el saber lo que es bueno de lo que es malo, porque eso deberíamos saberlo ya, sino que necesitamos aprender a escoger lo mejor por encima de lo bueno. Mire, le voy a dar 3 ejemplos. Primero, malo es que el hombre esté solo. Bueno es que encuentre ayuda idónea en una mujer. Lo mejor es que se casen y críen hijos en santidad y amor. Segundo ejemplo, malo es vivir bajo la influencia de los vicios. Bueno es alejarse de ellos. Lo mejor es vivir cuidando de nuestros cuerpos para tener una mejor calidad de vida. Tercer ejemplo, malo es afanarse por las cosas. Bueno es tener siempre lo suficiente. Lo mejor es levantar nuestras peticiones a Dios. ¿Se da cuenta? El propósito de tener conocimiento no es aprender a discernir, diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, sino más bien escoger por encima de lo bueno lo que es mejor para nuestras vidas. Esto es lo que nos dice Pablo. Para que de esa manera ellos y nosotros podamos vivir en santidad, sin pecado, y ser irreprensibles, que nadie nos acuse de nada. Algo así como lo que la Biblia nos cuenta que le pasó a Daniel, quien no pudo ser acusado de nada malo, pues su vida era tan irreprensible que sus enemigos no encontraron de qué acusarle. Y por eso se tuvieron que inventar una ley en contra de su religión para deshacerse de él. Pablo nos dice que el propósito del conocimiento que vamos teniendo de Dios es ese, que afecte, que impacte de tal manera nuestra vida, que nos lleve a escoger lo mejor por encima de lo bueno, para que de esa manera siempre hagamos lo bueno y Dios sea glorificado en todo. No es solamente conocer por conocer, sino conocer para hacer, y que sea con y a través de los hechos que nuestro Dios reciba gloria, honra y alabanza. Muy bien. Hasta aquí nuestra primera lección. Yo sé, es corta, yo sé, se nos hizo muy ligerita, pero yo le aseguro que conforme vayamos avanzando en nuestro estudio de Filipenses, iremos mirando estos temas, o los temas que Pablo proyecta en esta carta, de una manera mucho más
profunda, y cada uno de ellos seguirá hablando a nuestro corazón y a nuestra vida como lo viene ya haciendo. Así que ahí en tu lugar te voy a suplicar que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte y queremos bendecirte. Queremos darte gracias, Señor, porque el día de hoy nos has permitido introducirnos a esta nueva carta. Introducirnos a toda esta serie de conocimientos que tú irás trayendo, Señor, a nuestras vidas con este propósito. Que podamos vivir una vida irreprensible, una vida en santidad, delante de tu presencia, y que a través de nuestras obras tú recibas gloria, honra y alabanza. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que sigas tú haciendo esa buena obra. Sabemos que el que la ha empezado la terminará, que esto no depende de nosotros, sino que depende de tu Espíritu. Simplemente te ruego que nosotros podamos colaborar con tu Espíritu, para que esa obra se pueda llevar a cabo, se pueda realizar de una mucho mejor manera en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.